La seguridad ciudadana en República Dominicana sigue siendo un problema para el gobierno y sobre todo para los dominicanos, que cada día sienten temor al salir a las calles. La Fuerza del Pueblo, preocupada por esta situación, presenta hoy un interesante panel sobre este flagelo que está causando, repito, mucha preocupación. Hoy nos acompaña desde el centro el doctor Franklin Almeida Rancier, ex ministro de Interior y Policía. Nos acompaña también la licenciada Alexandra Peña, ex directora de tecnología del Ministerio de Interior y Policía, así como el mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la policía. De este lado, al lado del doctor Almeida, seguimos con las mujeres, está la licenciada Milka Terrero, ex viceministra y directora de control de armas. Le sigue el mayor general José Armando Polanco Gómez, ex jefe de la Policía Nacional, y el mayor general también Rolando Rosado Mateo, ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Hoy vamos a hablar de este interesante tema porque de verdad que hay mucha preocupación. La Fuerza del Pueblo, un partido preocupado por la situación que afecta a cada dominicano, hoy ha querido traerles este interesante panel. Así que, doctor, vamos a comenzar con usted. Vamos, para poner en contexto, ¿qué fue ese importante programa de Barrio Seguro que puso en ejecución el expresidente Leonel Fernández durante su gestión como ministro de Interior y Policía? Saludo a todos. Debo empezar por decir que seguridad ciudadana es la garantía que el Estado debe darle a la población para ejercer los derechos. El ejercicio de los derechos significa que puedan realizar todas sus tareas y sus labores sin temor al delito y a la criminalidad en este caso. Por eso, como los derechos son muchos y están cubiertos por convenios internacionales, el Estado está en la obligación de asumirlo, porque además están consignados en la Constitución del 2010, por cierto, y ya antes, y suscribiendo aquellos convenios, el Estado dominicano lo había asumido: derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación, etc. Esos derechos son lo que constituyen el quehacer cotidiano de una sociedad. Y cuando se violentan hay causas distintas. Por eso se dice que la seguridad ciudadana, su violentación, y se violentan con los delitos y los crímenes, tienen múltiples causas. Las causalidades distintas lo originan el hecho siguiente, especialmente en sociedades en desarrollo como la nuestra. En países desarrollados, plenamente desarrollados, funcionan las instituciones. Y son ellas las que tienen que asumir los temas. El de educación, educación. Salud, salud. El de vivienda, vivienda. Trabajo, trabajo, etc. Y funciona también, lógicamente, los organismos represivos, que ya no son represivos propiamente los instrumentos para garantizar en las calles la prevención del delito. Son esos organismos preventivos. Ya la policía no puede verse como un organismo represivo, ni educarse para ser represiva, ni educarse para maltratar la población. No, la policía está diseñada en un régimen democrático para preservar las libertades, para preservar los derechos. Y ahí es que la transformación de la policía es uno de los componentes más importantes. Y entonces ustedes dirán, bueno, un país en desarrollo donde las instituciones no funcionan, ¿cómo se aplica el tema de la seguridad ciudadana? Simplemente se elabora un plan, se llama así, una política de Estado, un plan general. Ese plan general tiene muchos programas y se diseñan los programas de acuerdo a las necesidades.
Si la policía necesita una reforma y una modernización, debe elaborarse un programa para esos fines. Si las armas de fuego en las calles crean problemas y dificultades, exactamente en este momento, la mayoría de los asesinatos u homicidios se produce el 62% con armas de fuego. Eso es falta de control de las armas de fuego. Entonces, ese es un programa también que se elabora, programa específico a esos fines. Y en fin, son muchos los programas que el Plan de Seguridad Democrática, que se elaboró y se discutió en el 2004 con el presidente Fernández, empezando el presidente Fernández su gestión. Y fue discutido entre el Ministerio de Justicia, en la Procuraduría General y la Policía Nacional, porque la policía es la que tiene que ver con la seguridad interior, no es la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene que ver con la soberanía del Estado. Se discutió y se elaboró y se aprobó. Y ya en mayo del 2005 estábamos aplicando el plan. A mí me luce que sería importante que empecemos hoy, en este momento, con los señores generales que nos acompañan, a hablar del plan de reforma y modernización de la policía que se empezó a aplicar en ella a partir de ese gobierno de Leonel Fernández, aunque se hicieron algunos esbozos previos en gestiones anteriores, inclusive del mismo presidente Fernández del 2006, de 1990. Quisiera dejar la palabra en el general Rosado Mateo, si le parece bien, para empezar más bien en algún orden. Bien, muy buenos días. Placer para nosotros y un altísimo honor estar acá en este panel que me luce por sus integrantes, que es un lujo para mí estar en compañía de ustedes. En relación a lo que es el proceso de reforma de la policía, tal y como usted señalaba, doctor Almeida, que en la primera gestión de gobierno del presidente Leonel Fernández se hicieron los primeros pasos para una transformación integral real, porque implicó la presencia de una firma consultora nacional, señor apellido Consulting Group, fue la empresa que durante la gestión del entonces jefe de la Policía Nacional, Camilo Antonio Nasir Tejada, hizo su debut en ese ámbito acá. Luego, ese mismo plan que se dejó en el 2000, digamos a grandes rasgos, no con las especificaciones tan técnicas como lo tiene el Plan de Seguridad Democrática, pero sí fueron los comienzos reales de una verdadera transformación. Luego, cuando el presidente ya, tal y como te acaba de decir ahora, entra al gobierno en el 2004, se empieza de nuevo a retomar el plan, pero es preciso aquí hacer un señalamiento puntual, porque parte de la problemática que tiene la Policía Nacional ahora es como consecuencia de haber violentado un orden natural que traía que ya venía desarrollando la policía en su proceso de reforma institucional, con la ley 9604, que como consecuencia de la aplicación del programa de reforma que dejó el presidente en el 2000, el gobierno siguiente del ingeniero Hipólito Mejía le dio continuidad de Estado. Y de ahí lo he escuchado a usted muchas veces, a Polanco, he escuchado al comandante Guzmán Fermín, decir en múltiples ocasiones que gran parte de la problemática de la policía radica en el tema de la continuidad de Estado. Hipólito Mejía le dio continuidad en aquella ocasión y votó la ley 9604, la ley más avanzada que tiene y que ha tenido en el mes de agosto justamente, casi empezando el mismo el presidente Fernández. Sí, señor. Exactamente. Luego, obviamente, las transformaciones estructurales que se le hicieron como consecuencia del enfoque integral que tiene ese plan de seguridad democrática, habidas cuentas de un señalamiento muy preciso y puntual que usted acaba de hacer ahora, el origen del delito y el crimen. Es multicausal. Por ello, el enfoque integral que tuvo
ese plan de seguridad democrática que usted dirigió en gran parte de todos sus procesos. Entonces, por ahí comienza, yo voy a dejar que sean los demás. Por ahí empezó, pero había que tener información estadística, y esos son indicadores importantes en materia de seguridad. Y yo me pregunto, ¿tiene este gobierno un plan? No sé, General Polanco, nos gustaría. Saludos a todos. Con relación al plan de seguridad democrática que se puso en ejecución en el año 2005 en el gobierno del presidente Leonel Fernández, y que usted, señor Franklin, era el ministro de Interior y Policía, como decía el general Rosado, en República Dominicana, en sentido general, o en los países en vía de desarrollo, no existe con mucha fortaleza lo que es la continuidad de Estado. Y yo diría que el plan de seguridad empezó en el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, que fue del 96 a 2000. ¿Por qué empezó en esa época? Porque en el año 1998 el presidente Leonel Fernández le duplicó los sueldos a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Yo recuerdo, por ejemplo, que era mayor de la Policía Nacional, que trabajaba en investigaciones criminales y tenía un sueldo bajo. Y cuando el presidente Leonel Fernández en el año 1998 toma la medida de aumentar en un 250% todos los sueldos, mi sueldo se duplicó y algo más. Es decir, que ahí comenzó entonces la transformación, la reforma en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, ya en el 2005 se crea ese plan integral que se llamó Plan de Seguridad Democrática y comenzó a dar resultados. Porque desde que inició ese plan, cuando se hacían encuestas nacionales e internacionales por empresas que se dedican a esa tarea, la seguridad ciudadana ocupaba del 5º lugar en adelante. 6º y 7º lugar básicamente era de preocupación de la sociedad el tema de la seguridad ciudadana. Lamentablemente, a partir del año 2013, que se debilitó ese plan porque no hubo lo que es la continuidad de Estado, entonces la seguridad ciudadana ocupa el primer lugar hasta la fecha de hoy. Es decir, que el plan de seguridad democrática estaba jugando su rol en la sociedad dominicana. Y como dije anteriormente, empezó en el año 1998 con el aumento sustancial de sueldos a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Algunos conocedores de estos temas, y es así, han puntualizado que la seguridad ciudadana fortalece incluso la democracia, porque en un país donde no haya una seguridad ciudadana adecuada, no hay democracia, porque la gente salen de su casa para ir a trabajar a las 6 de la mañana, y ellos y los familiares, los amigos, quieren que vuelvan a su casa sano y salvo a las 6. Sí, porque no es una varita mágica. Es decir, se trata justamente de desarrollar todo un plan que contiene, como dije ahorita, muchos programas distintos. Por ejemplo, en el proceso de transformación y modernización de la policía, que es lo que usted más o menos ha tocado muy bien, en su momento, cuando pasó el general Guzmán Fermín a ser jefe de la policía, habíamos también desarrollado un programa importante con John Jay College, que es una institución de Estados Unidos dedicado al tema del crimen a nivel académico. Y además establecimos o profundizamos relaciones excelentes con la policía de Nueva York y con la policía de New Jersey. Colombia. Ahí es con Colombia también. Ahí es cuando inclusive la policía de New York da asesoría con el general Campichi, jefe de asuntos internos de la policía de Nueva York, para hacer lo mismo con la policía dominicana, porque la policía dominicana en su transformación requería de eso. Ahora, Guzmán Fermín fue
enviado por el presidente Fernández justamente a hacer un entrenamiento específico de gerencia policial y de mando policial a John Jay College, y nos gustaría mucho que usted se refiriera al tema para darle ahorita recrear en otro aspecto que usted estaba tocando también. Primero, muchas gracias por la invitación, que me siento muy honrado de compartir este panel con tantas personalidades destacadas en el tema de seguridad ciudadana, y con usted, don Franklin. Yo repito a usted de que ha sido para mí el mejor ministro que ha pasado en la Ministerio de Interior y Policía, y me siento muy, muy honrado de estar aquí presente. Uno de los temas más importantes en el plan de seguridad democrática elaborado bajo el gobierno del presidente Fernández, en que de los 16 programas que tenía, el primero era la reforma de la policía y modernización. Pero uno de los principales eventos de esa transformación institucional empezó en dos áreas. Una, la educación de la institución, donde hubo un cambio de la currícula académica completa en la Policía Nacional. La oportunidad que nos dio el gobierno de muchos oficiales, entre los cuales yo participé, como usted bien dice, de viajar a los Estados Unidos a prepararnos en las academias más importantes del mundo en el tema de policía y de la investigación criminal. Y otro importante fue trabajar en el fortalecimiento de asuntos internos de la Policía Nacional, donde se desarrollaron, igual que en la Policía de Nueva York, para disminuir los grados de corrupción interna en la policía. Yo diría que esos fueron dos eventos nodales de la transformación institucional, aparte, bueno, de los demás programas que se elaboraron, como la modernización en el aspecto tecnológico, en el aspecto de rescatar miles de policías. Pero para poder hablar de modernización tecnológica, había que tener personal preparado en tecnología. Y se hicieron. Y yo vi que el presidente Abinader se inventó el hecho de que compraron por ahí software, buena tecnología, y después no tenía quien lo manejara. Así, ¿no? Así es. Esta gente lo que hace en un tollo. Sí, sí, señor. Entonces, volviendo al tema que usted señaló ahorita, don Franklin, el tema de la inseguridad ciudadana, que es la principal preocupación, como decía Rosado y Polanco Gómez, la principal preocupación del pueblo dominicano desde 2013 hasta la fecha, y no ha bajado de la primera posición, es que la virtud de ese plan de seguridad democrática es que era integral. Por primera vez en la historia del país, el Estado tuvo una política de seguridad ciudadana integral, donde veía, como tenía que hacerlo, y ahora falla, el gobierno falla por eso, porque no lo está haciendo, que ve el problema de inseguridad ciudadana como un problema social, no solamente policial, social, y como tal fue estudiado, fue analizado en base a las estadísticas, en base al proceso principal de lo que es la criminología. ¿Y qué es la criminología? Para ser breve, es una rama de las ciencias sociales, no policiales, sociales, que estudia el delito, que estudia la mente criminal, que estudia el fenómeno criminológico, que estudia inclusive el control social, o sea, hasta la policía la estudia. Y ahí va el tema, porque lo que usted está planteando va al tema. Es decir, si se están produciendo determinados hechos delictivos, ahí entra el estudio de esos indicadores, de saber qué respuesta se le puede dar. Claro. Porque en esto, lo que cuando iniciamos, por lo menos interior, nosotros, en el año 2004 con el presidente Fernández, la policía hacía más énfasis en la investigación, porque no estaba equipada, preparada, formada, con recursos presupuestales para desarrollar una labor de prevención. La labor de prevención siempre, por lo menos hemos visto, es la labor más trascendente de la policía. Es la que evita el delito.
Ahora, la labor de investigación los realiza la policía en concurrencia con el Ministerio Público para establecer entonces responsabilidad y culpabilidad. Y si no se desarrolla una policía moderna, no hay forma de lograr evitar el delito. No es verdad que haciendo lo que este gobierno está haciendo, y yo me digo, cuando digo eso me quedo pensando, ¿pero qué es lo que está haciendo? No está haciendo nada. Primero no tienen plano, Frank. Tienen oiga bien, tienen 1.444 cursos a dar. Que dándole uno diario son 3 años. Tienen alrededor de 169 académicos muy bien formados, contratados como asesores. ¿Y qué hacen con eso, con esa gente? Porque en definitiva, nosotros en plural, ustedes y nosotros, desarrollamos también entrenamiento, evaluaciones, cursos, hasta para la promoción. Inclusive los cursos de nivelación que fueron muy buenos para los policías, porque recuerde que usted nos ha apoyado mucho, don Franklin. Y escúchame que... Bueno, el presidente Fernández era que estaba... Bueno, yo empujaba, pero él me empujaba a mí. sí, señor. Era que nosotros recuperamos, cuando llega la jefatura de la policía, y está General Rosado Mateo, que fue el director de Recursos Humanos, teníamos solamente en patrullas en las calles 2.800 hombres. Así era. Y lo llevamos a 15.000. Así fue. Y eso que siempre... Sin un costo al mismo presidente Danilo Medina le dije en su momento, al actual presidente Abinader le he dicho en su momento, que eso de entrenar policía como si fueran militares, así no es. Cierto. Que hay entrenamientos que son propiamente para la policía de acuerdo a las academias mundiales y que ellos pueden perfectamente entrenar un paquete importante de jóvenes, ¿no? Como policías. Es más, yo revisando los datos nuestros, hasta donde la Oficina de Estadística lo da, dice que teníamos en el 2015 580.000 estudiantes universitarios. Y ahí se saca una población de 40.000 estudiantes. Mire, la licenciada ingeniera Alexandra Peña y la licenciada Milka Guerrero manejaron el tema del control de armas, que va parejo con los trabajos. El control de armas tiene mucho que ver, entonces, con el tema del uso de las armas de fuego en las calles por la población civil. Y quisiera básicamente dejarle... Yo recuerdo, doctor, que el barrio... A la ingeniera Alexandra. Bueno, a la conclusión, al terminar de Alexandra, yo quiero acotar algo sobre lo que fue el plan, cómo comenzó y por qué comenzó. Yo quiero que hablemos sobre ese tema. Adelante, Alexandra. Bueno, saludos. Para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con todas estas personalidades, especialmente con el doctor Almeida, y le agradecemos el habernos puesto como parte de este panel. Durante nuestra gestión como directora de tecnología de Interior y Policía, en el 2004, justo cuando vuelve nuestro presidente Leonel Fernández a gobernar los destinos del país, como parte, obviamente, de la visión de un hombre transformador, de un hombre que, basado al conocimiento y a la tecnología y la información, inmediatamente llegamos a Interior y Policía. Lo que se hizo fue crear el departamento de cómputo, ya que no existía absolutamente nada como parte del Ministerio de Interior y Policía. Pero sí teníamos una empresa que estaba privatizada, que todo el registro que se encontró en este momento de lo que era el control de armas de fuego estaba en manos de una empresa privada. El Estado no tenía absolutamente nada. Desde ese instante se decidió a crear un sistema automatizado, una vez ya teníamos un departamento de cómputo adaptado a la realidad, a cómo se correspondía y con los estándares nacionales e internacionales. Se comenzó a crear una plataforma, pero una plataforma automatizada que nos permitiera a nosotros tener el control del registro de todo lo relativo a armas de fuego. No solamente a quien solicitaba y se le emitía una licencia, sino todo el perfil del usuario del que se le daba una licencia de arma de fuego, así como también todo el registro del arma. Exactamente. E iniciamos un proceso de automatización en todo el servicio, comenzando
desde el pago. El pago se hacía desde la oficina física de Interior y Policía, pero tomando en cuenta un proceso de transparencia, se inició con el cobro del impuesto directamente a Banco de Reserva. Podríamos decir que fuimos la primera entidad del Estado en ese momento, profesor, que comenzamos a que el pago del impuesto de la licencia de arma de fuego se hiciera de manera automatizada por el Banco de Reserva. Y de hecho, se descentralizó todo el sistema de entrega de la licencia en la localidad de Interior y Policía, porque inmediatamente llegaba el registro del pago, se procedía a realizar todo el trámite de manera automatizada de la emisión y solicitud de licencia, y ahí también se incluyó lo que era la evaluación psicológica, la evaluación del doping, el registro del arma con la armería, todo lo relativo al bélico. O sea, se eliminaron todos los procedimientos manuales, tomando en cuenta ser eficiente y la efectividad y la automatización de los servicios que se brindaba desde del Departamento de Control de Armas. Ahí eliminamos, como se conoce popularmente, con los bucones. O sea, se descentralizó todo de una manera tal y se focalizó un servicio automatizado que ya no, y se hizo transparente para evitar corrupción, que ya no era necesario utilizar a un tercero para recibir el servicio. Eso permitió que cada persona hiciera su servicio, su trámite, sin la intervención de un tercero, y le llegaba su licencia directamente al banco. Y con esto fue un proceso transparente, diáfano y sin ningún tipo de corrupción, en donde a los días correspondientes, establecidos por un reglamento de manera interna que se estableció en el ministerio, le llegaba su licencia a los días correspondientes en el banco donde usted compró su impuesto en el momento de. Pero también desde el Departamento de Cómputo se crearon otros programas de manera interna enfocados en lo que era la seguridad ciudadana. Desde que llegamos en el 2024 y se aplicó el programa del Plan de Seguridad Ciudadana, se creó una base de datos de todos los deportados, que no existía ningún tipo de registro en nuestro país, porque todo era un documento manual y había muchas similitudes. El fulano de tal podrían aparecer 10 fichas, pero cuando usted veía la foto eran totalmente diferentes uno del otro. Del Plan de Seguridad Ciudadana nos permitió a nosotros crear el sistema y una base de datos de todos los deportados a nivel nacional, especialmente de los Estados Unidos, que es el gran cúmulo, dejando una base de datos saneada totalmente, identificada, con ficha, no simplemente registro. También se creó en ese momento lo que se denominó la Mesa de Tecnología de Inteligencia, en donde estaba compuesta por, obviamente, el Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, la DNCD, la Procuraduría, hasta la Fuerza Armada, y esto nos permitió a nosotros crear una base de datos conjunta en donde ya no se tenía que buscar la certificación de manera manual, si tenía ficha o no, porque en ese instante solamente había un registro, porque hacían redada la policía, se fichaba a la persona y como era simplemente física, se le llamaba ficha en ese instante. Luego se emitieron las consideraciones del lugar para cuando ya se fallara en la parte judicial, si la persona era culpable o no, se creara la ficha para esa persona. Entonces, esos registros delictivos se le dio otro tipo de enfoque basando realmente quién tenía ficha y quién no. Que hoy en día toda esa conglomeración de base de datos de todas las instituciones que están involucradas está perfeccionada y por eso ya existe lo que es la certificación de no antecedentes penales creada entonces en ese entonces. Tema, antes de cualquier cosa para concluir, sería bueno que Minga completara un poquito. Saludos, agradecida de la invitación a este panel junto a grandes expertos sobre el tema de seguridad ciudadana, encabezado por el doctor Franklin Almeida, siguiendo aquí la parte de la ingeniera Alexandra Peña sobre el programa de control de armas de fuego que, junto de otros programas como aquí se han planteado de la reforma policial y demás, es uno de los principales programas de este plan, porque debido a la alta incidencia de hechos violentos que se producen con armas de fuego en manos de la población civil.
En base a esto, el Ministerio de Interior y Policía, a través de los controles que se establecen en la misma ley sobre porte, comercio y tenencia de armas de fuego, se establecían cuáles eran los requisitos para que un ciudadano pudiera optar por una licencia para porte y tenencia, empezando principalmente por eso, lo que era dividir el porte y la tenencia, cuando un ciudadano, de acuerdo a su necesidad de protección personal, se hacía que podía tener una licencia para porte, lo que significaba poderla tener, llevarla consigo, encima, o lo que era permiso de tenencia, que lo podía tener ya sea en su negocio, en su vehículo o en su vivienda. Asimismo, también se establecieron los controles, lo que era el tema del antidoping, un examen en el polígono de tiros para ver de que ese ciudadano tenía forma de cómo usar y manipular esa arma de fuego que anteriormente no estaba establecido, asimismo como el examen psiquiátrico. Todo esto siempre con entidades autorizadas como las armerías, a las cuales también se les exigió en su momento la certificación ISO para tener un tema de control de calidad sobre las mismas. Asimismo, también se le hacía lo que era una auditoría de manera mensual a las armerías para tener el control de las armas de fuego que tenían y municiones, a manos de quién iban a parar, o sea, qué persona era que la vendían y si las mismas calificaban. Se estableció también algo muy importante, que era el marcaje de las municiones, las cuales se establecía el país de origen y el país de destino, con iniciales de la armería a la cual venía destinado y el lote. Esto podía ayudar en los casos de investigaciones cuando ocurría un hecho con los casquillos, a qué armería pertenecía, y con el control y registro que las mismas tenían se podía ver a qué usuario se le vendió o a qué entidad. De esta manera se pudieron establecer controles para poder regular lo que eran los hechos violentos con armas de fuego en manos de la población civil. También, doctor, otros programas importantes que se desarrollaron desde el ministerio en el marco del Plan de Seguridad Democrática, el tema de lo que era de protección a los niños víctimas de las balas perdidas, también lo que era el tema del control de fuegos artificiales, regulando las empresas, los permisos de importación a estas empresas que traían los fuegos artificiales, dándole protección, asistencia, tanto médica como con una cuenta de fideicomiso a los niños que tenían lesiones permanentes producto de esto, lo cual se logró regular bastante. A partir de la aplicación de este programa se pudieron ver los cambios de un año a otro, cómo pudo bajar la incidencia. Fue de víctima contra la violencia, o sea, por la violencia, que lo supervisaba el cardenal López Rodríguez y Marrancini de rehabilitación. Exacto. El barrio Capotillo, doctor, que de por sí tuvo mucha violencia, una tasa violenta en ese tiempo bastante alta, vimos como el Plan Nacional de Seguridad Democrática inició el proyecto piloto allá y la tasa de homicidio fue 0 se mantuvo ese programa. También vimos cómo ese programa se agenció esas madres solteras, estos muchachos que eran nini, como les dicen hoy, ni trabajaban ni estudiaban. Los buscaron, los pusieron a estudiar cursos de electricidad, mecánica, ebanistería, carpintería, y a esas mujeres les enseñaron cursos de artesanía. Fueron modistas, se les crearon escuelas para que aprendieran oficios. Luego la producción, el gobierno la adquiría y ponía el dinero a circular. Esas mujeres ya tenían dinero que cobraban mensual. Igualmente los muchachos, porque una vez aprendieron los cursos, el gobierno los empleó de una u otra manera en instituciones como electricistas. ¿Cómo logró el ministerio
reagrupar todo ese trabajo en tan corto tiempo, porque a mí me llama la atención, porque fue tan efectivo, pero el tiempo fue corto. ¿Cómo lo lograron ustedes? Bueno, lo que quiero repetir es algo. En un plan de seguridad democrática es la suma de muchos programas. Ya vimos un poco el programa de reforma policial, un poco el programa de control de armas de fuego, y Barrio Seguro fue otro programa. Y cada programa traía sus subprogramas también. Claro. ¿Qué es Barrio Seguro para nosotros? Una población que emigra buscando forma de vida, queda aislada, empobrecida, reducida, descuidada por el Estado. En resumen, un barrio pobre es una población donde el Estado está ausente y no le da sus servicios y sus atenciones. ¿Cuál era el barrio más violento en ese momento? Con 32,000 habitantes, hacinados casi todos, Capotillo. Sí. 77 la tasa de criminalidad. ¿Qué hicimos? El Estado entró a Capotillo. Con nosotros, el Estado entró a Capotillo. Entró la policía, y la policía no entró como cuerpo represivo. La policía entró sencillamente a hacer su labor de investigación en hechos y delitos que se cometieran. Si nos decían, esos son unos tigres, son delincuentes. No es que nos digan que son delincuentes, es que hay que probar que son delincuentes. Y a los comunitarios que los reunimos en Consejo de Desarrollo Barrial, así se llamó, no importa el color del partido, les decíamos, ustedes no se metan con ellos, con los tigres, como yo les decía. Es un tema de la policía, averiguar quién comete delitos y crímenes, no ustedes. Ustedes atender las necesidades del barrio. La escuela no funciona. Bueno, educación, ponga a funcionar la escuela. Salud pública. Voy a Capotillo. Cuando estoy en Capotillo digo, bueno, ¿cómo es posible que una madre pariendo en el camino tenga que cruzar la ciudad entera desde Capotillo hasta el Robert Cabral, estando ahí el Moscoso Puello? ¿Y por qué no habilitarle un centro pediátrico en el Moscoso Puello? Y así intervenimos como Estado. Los barrios no son más, los barrios pobres no son más que una población descuidada por el Estado. ¿Quién asume esos barrios? ¿Quién hace uso de esos barrios? El crimen organizado. Y ahí viene el tema de que se mete la droga, que se mete la drosuela en una forma. Y lógicamente los barrios terminan siendo víctimas, cómplices y sencillamente prisioneros de eso. Entra el Estado. Cuando entré me dijeron, usted no puede entrar a la calle 42. Y bueno, como tenía alguna seguridad, les dije a la seguridad, espérenme fuera del barrio que yo voy a entrar solo a la calle 42. Porque era un ejercicio también psicológico ante aquella población. ¿Qué hacíamos, por ejemplo, para que se entienda el ejercicio psicológico? Es que la policía hacía su patrullaje diario y nocturno, pero también la iluminación. No hay luz. Si no hay luz hay problema, porque la gente en la oscuridad hace cualquier cosa. ¿Qué más hacíamos? Le decíamos al barrio, ocupen el espacio físico del barrio. ¿Cómo lo ocupaban el espacio físico del barrio? Haciendo actividades deportivas, le buscábamos canchas, etcétera, etcétera. Cuando veníamos a ver en Navidad, el día 23 de diciembre de cada año, organizábamos en la calle de 110 barrios del país una cena de Navidad donde la familia se sentaban en mesas, iban a área de servicio donde ellos mismos se servían, cerdo, pollo, locrio, etcétera, que ellos mismos procesaban. Lo único que siempre le dábamos cocinado era el puerco, pero después se le daba todos los otros alimentos que ellos lo cocinaban. Cuando había que repararle las casitas y los techos a la gente, buscábamos los carpinteros del lugar. Y había un subprograma que se llamaba Un Techo para mi Barrio. Al más pobrecito del barrio, los comunitarios cogían y le construíamos su casita ahí mismo.
Aquellos que hacían deporte hasta lo mandábamos a hacer competencia internacional. Llegaron a ir a maratones y a competir en maratones. Cuando vamos al tema de la educación, estos muchachos que tienen que ser becados en universidades, por ejemplo, y le estaban exigiendo un promedio por encima, un promedio mediano, bien, pero el umbral mínimo debía ser 70 y no le pedían más que 80. No, ahí hay que revisar el umbral, porque son muchachos que deben ir a las universidades. Y así fueron un paquete de muchachos patrocinados por el presidente Fernández con este programa a las universidades. Centro de capacitación en el barrio, eran 30 y 40 computadoras, 30 y 40 máquinas eléctricas de coser, en salones de aprendizaje con la asesoría de Infotel. Nadie nunca se robó una. Nadie nunca se robó una. Ellos sabían que lo que se estaba haciendo era que el Estado fue hacia ellos por primera vez en la historia. Díganme ustedes, ¿a dónde está el gobierno de Abinader? ¿Se mete en los barrios? Si se meten es a denigrar su dignidad, a tirarle una caja a cualquiera, a creer que así resuelven el problema. No, esos barrios esperan por nosotros. Esperan por nosotros, quiero decir, por lo que desarrollamos políticas públicas, lo que estamos en consecuencia también. Yo creo que de aquí, en el próximo año, el pueblo tendrá a Leonel Fernández gobernando en este país y esos barrios van a renacer. ¿Ustedes ¿Volverán esos programas? Bueno, eso y mucho más tienen que volver. Y no depende de mí, depende cómo se organiza aquello. Tendrá que ser una cosa mucho más a fondo, porque ahora se tiene más control, más dominio, más conocimiento. Antes era, bueno, ¿y qué es la delincuencia? La policía. Pero bueno, pero es la policía, ¿por qué? Que son delincuentes, todo el mundo es delincuente. Espérate. Y cuando nosotros demostramos lo siguiente, y eso fue un evento internacional en Lugo, España, de las alcaldías de Europa y de América, que nos invitaron a una exposición sobre el tema. Demostramos que cuando el Producto Interno Bruto crece y es grande, en esos países hay un nivel de bienestar y hay menos violencia en la sociedad y se localiza más la violencia del delincuente. En países donde no se desarrolla el Producto Interno Bruto, somos países en desarrollo nosotros, el bienestar no es el mismo. Y hay crisis en la familia, crisis entre... ¿Y qué resulta? Que cuando usted viene a ver la criminalidad, se va a encontrar con lo siguiente. En este momento, y lo sabe este gobierno, lo sabe, en este momento, del total de la criminalidad son los homicidios, los asesinatos. La mitad de la criminalidad lo producen los delincuentes. La otra, 2/3 partes, lo produce la convivencia social. En la convivencia de la gente, en discusiones, en pleitos, en riña. Y con arma de fuego, un 62%. Entonces, esas cosas, para irlas detectando, hay que ir a los indicadores. ¿Cuáles son los indicadores en materia de seguridad ciudadana? Los delitos mismos, de los que se producen. Aquí hay 3 policías y 3 generales que dirigieron departamentos importantes de policía y de seguridad. A mí me gustaría que ellos hablen también sobre lo que significó, doctor, esos incentivos especiales también que se le daban a los policías, porque se les pagaba un especialismo y también se les daba cada cierto tiempo, me parece que cada 15 días se les daba también una ración alimenticia rendida, diferente a las actuales, de manera que cuando el policía iba al supermercado, cuando cobraba, iba más cómodo en cuanto a pasar cuando le pasaban las facturas del supermercado. ¿Cómo funcionaba eso? ¿Se le daba ese especialismo y también se le daba esa ración alimenticia durante ese programa a los policías? Espérate. Ellos no quieren hablar porque les voy a decir una cosa, que ese no era el tema de ellos. No era un tema de alimentos y no era un tema de raciones, era un tema de equipamiento, capacitación y lógicamente mejoría salarial. No obstante, creo que es preciso que hagamos algunos señalamientos, porque la experiencia que tuvimos fue desgarradora. Fue desgarradora. Por lo menos el
comandante Guzmán de Recursos Humanos me envía a la Policía Preventiva. Y ahí fue que encontramos allí 2.500 hombres a nivel nacional en labores de prevención. A los 6 meses ya andábamos por los 13,000 a 14,000 hombres. Sin costo del Estado Dominicano. Fue recuperando policías de donde... Eso lo tengo que... Claro. Pero la parte que yo quería de manera puntual señalar fue lo que encontramos cuando empezamos a reunir ese personal. Por ejemplo, se creó una fuerza especializada, se le denominó los chalequitos, de unos 1.500 hombres para patrullar con un enfoque de policiamiento comunitario el área central de la ciudad de Santo Domingo, polígono central de la ciudad de Santo Domingo, 1.500 hombres. Mientras el plan de seguridad democrática con Barrio Seguro tenía la delincuencia controlada ya, teníamos que hacer lo mismo aquí en el polígono central, en donde están obviamente los centros financieros, las áreas residenciales de clase media alta, etc. ¿Y qué encontramos allí? 1.500 hombres que recuerdo cuando los reuníamos, los formábamos para instruirlos sobre cómo manejar las diferentes situaciones que iban a encontrar en las calles, en la interacción con el ciudadano. Obviamente, una de las primeras funciones, responsabilidades de un buen comandante es orientar a su personal sobre los diferentes cursos de acción que tiene ante los eventos que se va a encontrar en la calle. ¿Sabes qué? En esas formaciones que normalmente eran de media hora, 45 minutos para hablarle a todos, nosotros empezamos a ver que 1.500 hombres, de buenas a primeras, salían hombres hacia el cuerpo médico. En otras ocasiones, días después, empezamos a ver que se nos mareaban, pero estaba hablando de 1.500 hombres, habían 5, 6, 8, 10 hombres. Cuando iban al cuerpo médico, el médico del cuerpo médico, en una de esas ocasiones en que cayeron 13 mareados, me manda a buscar. Me dice: general, venga acá. Cuando yo voy allá, encuentro este escenario de el piso lleno de una sustancia verdosa, gelatinosa, así. Y dice: ¿usted sabe qué es eso de está ahí? No, dígame usted, doctor. Esos son los ácidos gástricos de ese hombre. Hambre. Ese hombre, ahora cuando yo lo cuestiono, vino sin comer. Y ese hombre que iba a patrullar a las 2 de la tarde e iba a salir a las 12 de la noche, casi 12 horas de servicio, nosotros los estábamos mandando a la calle porque las condiciones del policía no le permitían. Obviamente tenía un dilema: o venía a pie de la zona donde vivía y utilizaba el poco dinero que tenía para pagar el pasaje, y si llegaba tarde entonces corría el riesgo de ser sancionado. Obviamente prefería utilizar el dinerito que tenía para pagar el pasaje y venir sin comer y aguantar el hambre hasta que pudiera llegar a su casa, y ya usted sabe lo que eso significaba. Eso implicó, obviamente, aquella situación. Yo fui donde el comandante Guzmán Fermín, porque realmente esos son los momentos. Y ya también me engranó. Porque la ciudadanía debe saber quiénes son esos hombres que están ahí en la calle. La limitación. Horrible, terrible. Aquello era un drama dantesco en un estado que está procurando y exigiendo que se le dé seguridad, pero al hombre que está irresponsable, encargado de dar la seguridad, es lo menos que tiene. Y ahí caían nuestros hombres de una u otra manera. Para nosotros eso fue tremendo. Pero quería hacer, ahí mismo, si me perdona si me extiendo un poco, en la misma tesitura de la inquietud suya sobre cuáles incentivos se les dieron a esos hombres. A mí me correspondió estar desde el 2009 hasta el 2013 en la Dirección Nacional de Control de Drogas.
y sí es aplicable. ¿Por qué? Porque el presidente Fernández tuvo la brillante idea de alinear la política de represión, ya no la de prevención, que estaba en la mano del Ministerio de Interior y Policía, la Policía Nacional, Procuraduría, sino la represión del crimen organizado transnacional. Y con un personal que tenía las mismas limitaciones. ¿Qué hacer frente a un personal de la DNCD que fácilmente un narcotraficante lo tienta con 10, 15, 20 mil dólares para que en lugar de mirar hacia la derecha, mire hacia la izquierda por donde está pasando un cargamento de droga que cuesta millones y millones de dólares? Y aquello, lástima que lo hayan dejado de continuar. Aquello fue sencillamente aleccionador, porque lo que se hizo fue que se le empezó a pagar a los agentes que participaban en operaciones, tanto los que recogían la información de inteligencia como los que estaban en el área operacional, a 5,000 pesos el kilo de cocaína que se incautara. Pero ese mismo personal también, entonces ya se implementó el programa de aplicación de poligrafía, que usted lo creó, que en un momento determinado usted lo estimuló, don Franklin, cuando creó el área de asuntos internos, que vino Robert Campisi, tal y como usted dice aquí, y esa fue una de las políticas fundamentales que permitía una integridad puntual. Porque es bueno anotar, en general, que justamente en los años ahí primero de gobierno de Hipólito, por ahí entre 2000 y algo, fue que empezó realmente a pagarse en naturaleza el tráfico de droga. Y al pagarse en naturaleza, o sea, con droga, el tráfico de droga, eso generalizó más. El mercado interno. El microtráfico. El microtráfico, el delito. Cuando intervenimos Barrio Seguro, justamente Capotillo era un centro de distribución de drogas. Y a propósito de eso, yo no puedo dejar de tocar este punto que es importante, que tiene que ver con lo que estamos hablando. El descuido, el lograr que las instituciones, en países donde todavía hay debilidades institucionales, asuman los temas, a veces se hace difícil. Yo no sé si ustedes recuerdan que aquella riada que se dio en el Osama, que se llevó 150 casitas de Guachupita. Claro. Sí. Ya estaba intervenido Guachupita como barrio seguro, y eso fue hacia el 2007, por ahí, donde Roberto Salcedo, alcalde del Distrito Nacional, y esto lo digo yo responsablemente, se negó a socorrer a esos 150 familias. ¿Qué hicimos nosotros con esas 150 familias? Ahí vino el tema de lo que yo decía ahorita, los indicadores, los datos, la información. Creamos un programa, se llamó Villa de la Seguridad Ciudadana. Y construimos una Villa de la Seguridad Ciudadana en El Higüero. 150 casitas para 150 familias. Todavía están ahí. Todavía están ahí, y esas familias recibieron sus casitas amuebladas, con un centro de capacitación, con bonos alimenticios, bonos eléctricos, bonos de gas, agua potable, transporte para los niños a la escuela, ¿no? Y además se le instalaron invernaderos, y Infotec le ofreció entrenamiento en los centros comunales. Esa Villa de la Seguridad Ciudadana en El Higüero, repito, está ahí. Poco tiempo después de eso, para esa misma fecha, allá en Tamboril, justamente en una sección que se llama La Ermita, habían 50 familias que le pasó lo mismo con el río Licey. Sí, yo fui con usted varias veces ya. Y allá también se construyeron sus 50 familias para eso. ¿Qué es seguridad democrática? ¿Qué es seguridad ciudadana? Eso, el Estado, desarrollar políticas públicas a los fines de proteger a los ciudadanos. Y esos ciudadanos son policías, con más razón todavía, para que ellos te hagan una labor. Doctor, precisamente yo quisiera señalar lo que acaba de decir don Franklin Almeida. Muy importante. Dos cosas. ¿Qué está fallando hoy en día en el gobierno?
en el tema de seguridad pública y ciudadana. Y están haciendo, Fallando mucho. Si es que están haciendo algo. No, yo te voy a decir por qué. ¿Cuál es la diferencia nodal entre lo que se hacía antes y ahora? Es que ahora ellos están reaccionando a los eventos los efectos de la delincuencia y violencia. Reaccionan, por lo tanto improvisan, no tienen un plan. Entonces, antes había una política, un plan de seguridad democrática que preveía el delito, era prevención policial. Y me voy a ir a lo siguiente. Como dije en principio, que la problemática de la seguridad ciudadana es un problema social, no policial, social. Yo recuerdo, y aquí le tengo que agradecer a mi querido hermano Rosado Mateo, el gran sociólogo y matemático Harold Galton, y bueno que los amigos televidentes lo puedan anotar y buscar. Sociólogo, no policía, sociólogo, porque es problema social. Que la bondad del tema del plan de seguridad democrática es que era eminentemente social y se enfocaba en las causas que generaban la violencia y delincuencia. Harold Galton desarrolló un aspecto importante de los generadores de violencia y delincuencia, que eran en tres. No lo voy a aplicar ahora por el tiempo. Por el tiempo, sí. Pero hay uno fundamental que era la violencia estructural. Y esa violencia estructural la genera el propio Estado cuando el Estado no satisface las necesidades básicas de los ciudadanos, como el Estado Franklin. Sí. Un Estado ausente, en una ciudad ausente, en un barrio ausente, hay generadores de violencia y delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que el programa de seguridad democrática iba en auxilio a esos generadores de violencia y delincuencia. Cuando hay falta de empleos, eso genera violencia y delincuencia. Falta de oportunidades, cuando faltan canchas deportivas, cuando falta educación, salud, cuando no hay energía eléctrica, cuando hay mucha basura, cuando no hay agua potable, o sea, cuando hay carestía del costo de la vida, aumento de precios. Entonces, todo eso son generadores de violencia y delincuencia que el plan de seguridad democrática actuaba simultáneamente con las instituciones públicas del Estado en auxilio de su comunidad. Entonces, cuando eso ocurría, hay un programa que usted tenía, don Franklin, o que tenía el ministerio, que era Préstamo para mi barrio. Esos préstamos para mi barrio inducían para mi barrio. Banco, sí. Ese banco de... Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que eso generó en la sociedad, digo, en los barrios, para prestarle a emprendedores. Mi pymes, o sea, Una tasa sumamente baja. Blanda, muy blanda, blandita. y nunca se trazaron esa gente. Coordinación con el Banco de Reserva. Exacto. Entonces ellos generaban una La empresa. evolución era más del 99%. Claro. Y había entonces una reducción del nivel de desempleo en esos barrios. El Estado iba en auxilio de esa gente. Y cuando los cursos que se le dieron, como lo que tú decías, Sí. esos cursos a las amas de casa, etcétera, eso redujo también grandemente la delincuencia y violencia. Eso es prevención. Bueno, el hambre es mala consejera. Ya vamos a recapitular ya para ir finalizando. Vamos a ver, comenzando por el general Rosado Mateo y luego continuando con el general Polanco Gómez, una recapitulación. ¿Qué ustedes han visto o qué creen de lo más importante que fue ese Plan Nacional de Seguridad Democrática, que de hecho ha sido, como hemos dicho en este panel, el plan más importante que se ha implementado en la República Dominicana, en términos ya de resumen, comenzando por Rosado Mateo? Dos términos definen el plan. Entiendo que dos términos definen el por qué fue exitoso ese plan que no hemos citado aquí, que apenas 2 años después de estar en vigencia la ejecución de ese plan, Santo Domingo fue declarada la ciudad más segura de América Latina. Antes de despedirnos, déjeme informarle que tanto la mejor como la peor ciudad para vivir en América Latina están ambas en el Caribe. De acuerdo a la encuesta sobre calidad de vida del 2008 de la consultora Mercer y citada por la revista América Economía, y en lo que se refiere específicamente a seguridad personal, las ciudades más inseguras de Latinoamérica son Caracas, Puerto Príncipe y Bogotá, mientras que las más seguras son Santo Domingo, Panamá y Monterrey.
dicho por Mercer, una encuestadora de fama internacional. Sí, CNN No por CNN, no por Don Franklin, Ministerio Interior y Policía, ni ninguna institucional. Pero dos términos. Primero, integralidad. Y luego, gerencia. El abordaje integral que tenía el plan, que hacía que todas las instituciones entraran a enfrentar la problemática de un barrio, con todos los recursos del Estado. Y lo otro, la gerencia. No porque esté ahí, el comandante Guzmán lo ha dicho, pero la verdad es que fue tremenda la gestión de don Franklin al frente del ministerio. General Polanco Gómez. Sí, para continuar, también nosotros podríamos afirmar, porque fue realmente así, que dentro del plan de reforma de la Policía Nacional, la policía se dividió en 3 grandes ejes: el eje preventivo, el eje de investigación criminal y el eje de inteligencia. El eje preventivo, pues, conllevó, como decía el general Guzmán Fermín, a que la policía preventiva se fortaleciera, y se emplearon entonces en la ciudad, en el Gran Santo Domingo y en otras ciudades, lo que nosotros llamamos en esa ocasión, o el general Guzmán Fermín, que era el líder de la policía, dispositivo estático de control. ¿En qué consistía eso? En grupo de policía de 15 y 20 hombres en esquinas, en entrada a barrios populares, haciendo labores de chequeo y fiscalización. Por eso bajó la delincuencia. Correcto. Entonces la percepción se convirtió en una realidad. Había seguridad ciudadana. Ese plan también conllevaba que investigaciones criminales estuviera presente, hiciera depuraciones a las personas que eran registrados, los que tenían, ¿verdad?, algo pendiente, después que eran sometidos a un proceso de depuración en tiempo real ahí mismo. Y inteligencia criminal también, que era el tercer eje importante en ese plan de reforma de la policía, también apoyaba. Y eso realmente, como decían ellos, tanto Mercer como The Economics, que son consultores internacionales, dijeron que aquí en la República Dominicana, la ciudad de Santo Domingo era la más segura de toda América Latina. Licenciada Terrero. Lo que se puede ver del Plan de Seguridad Democrática fueron básicamente 2 aspectos principales. Yo diría que fueron los resultados inmediatos que se pudieron ver a raíz de la aplicación de los programas, y que él mismo actuaba de una manera preventiva hacia las acciones que se pudieran producir en la sociedad. General Guzmán Fermín. Para no repetir lo mismo que mis antecesores de la palabra han dicho, yo, aparte de lo que ellos dijeron muy bien de la integralidad, etcétera, yo diría que el plan de seguridad democrática conectó a la policía con el barrio. Sí. Una conexión del policía. En principio, don Franklin, esos policías no querían ir a los barrios que sin armas de fuego, nada por el estilo, con macana, no querían. Y después que hubo esa compenetración con la junta de vecinos, con la comunidad, se conectó la policía con el barrio. Ese es un gran paso. Y el otro paso fue, bajo la gestión de don Franklin, una coordinación muy buena entre el Ministerio de Interior y Policía, la policía y el Ministerio Público, porque había una mesa interinstitucional donde nos debatíamos todos los problemas de la sociedad, de las comunidades, de todo, entre una mesa interinstitucional, y una gran coordinación entre el Estado dominicano para combatir la criminalidad y la prevención del delito. Ingeniera Alexandra Peña. Bueno, en ese momento fue esencial todo el uso de la tecnología y la creación de las diferentes bases de datos, porque eso le permitió a las altas instancias tomar las medidas correspondientes y las decisiones pertinentes para la implementación del plan de seguridad ciudadana en los diferentes lugares. Se mantenía a partir de la tecnología, se tenían los indicadores correspondientes, las informaciones del lugar, y se tomaron las mejores decisiones. ¿Y usted, doctor Almeida? Bueno, plan de seguridad ciudadana es toda una política de Estado. Le corresponde al Estado asumir ese papel. Yo no veo un plan en este gobierno. Y se involucra a la sociedad en la medida en que están afectadas. Por ejemplo,
la Zona Franca, la Asociación de Zona Franca nos pidió en algún momento a nosotros que habían asalto en carretera a todos los camiones que iban cargados de mercancía por las grandes autopistas. Bueno, pues creamos un programa que se llamó justamente Asistencia en Carretera. Ahí colocamos la Harley Davidson y colocamos camionetas doble cabina para patrullar las autopistas con AMET, que se puso a cargo de eso y se le entregaron todos los equipamientos. Aquello se superó. Bueno, vino luego el gobierno de Danilo y convirtió aquel programa en un programa de obra pública. ¿Quién ha dicho que obra pública tiene que tener con control de carretera, tiene que ver con asfaltar la carretera? Pero si es un control de tránsito y demás, es un tema policial. Es el dislocamiento institucional crea también inseguridad ciudadana. Cuando usted va a educación, lo primero que usted busca es a quién conozco, a quién será amigo mío, familia mía, para que me haga un favor. ¿Qué favor del carajo? Usted es un ciudadano y tiene derecho a ser atendido. Dígame a qué servicio al cliente, dónde voy para que este problema se me resuelva. Así fue que funcionó Interior y Policía como institución. Llegó mi hermana, dijo que ella quería que le registrara una escopeta de su esposo. Le dijeron que no. Ella me llama, le digo, usted no tiene derecho, me entregue el arma. Porque realmente cuando las cosas funcionan es cuando la seguridad está segura. Yo me sonrío, doctor, porque yo sé que eso es cierto. O sea, cierto porque yo iba mucho a su oficina y lo veía a usted siempre discutiendo y peleando eso, y eso es verdad. Peleando, no persuadiendo. Sí. Bueno, señores, gracias a nuestros panelistas, al mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, ex jefe de la Policía Nacional, a nuestra ingeniera querida Alexandra Peña, ex directora de tecnología del Ministerio de Interior y Policía, el doctor Franklin Almeida Razier, que ustedes saben, el mejor ministro de Interior y Policía que ha tenido República Dominicana, a nuestra amiga Milka Terrero, licenciada Milka Terrero, directora de control de armas, sí veo bien ataviado ahí, mayor general Polanco Gómez, ex jefe de la Policía Nacional, y mayor general Rolando Rosado Mateo, también ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Gracias por este panel, señores, por asistir. Y a ustedes, amigos televidentes, nos vemos en otra próxima entrevista.